Bueno, vamos a continuar con lo que es la teoría de cascarones. Soy José Guadalupe Santos González y el asesor de tesis es el doctor Ernesto Pineda León. Bueno, ya habíamos mencionado en las exposiciones anteriores lo que era un cascarón estructural, que era en general un elemento idealizado como una placa que tiene características homogéneas, y esto quiere decir que su espesor se considera constante y que es también isotrópico. Quiere decir que el material se comporta de la misma manera en todas las direcciones. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es un cascarón estructural y una placa plana, que en inglés vendría siendo shell versus flat plates, que serían placas planas. Flat plates. Entonces, tenemos primero que lo que es cascarones, ¿no? En cuanto a cascarones, tenemos que estar caracterizados por un espesor, el cual puede ser delgado, como una lámina, o moderadamente grueso. En su geometría, tenemos que estar descrita principalmente por lo que es su plano medio, y en este caso, como está curviada, depende también de lo que son sus curvaturas principales. Como habíamos mencionado anteriormente, el espesor se considera constante, aunque puede ser variable, pero por lo general siempre se considera constante. El comportamiento mecánico, aquí es donde se distingue más de lo que es una placa plana, ya que los cascarones pueden trasladar cargas fuera del plano, como vendrían siendo momentos o cortantes verticales, y que trabajen en la superficie, en el plano del cascarón. Esa es la ventaja que tiene sobre las placas planas. Como dato también adicional es que son autosoportables, quiere decir que pueden soportar su propio peso. Y dentro de las formulaciones que se toman en cuenta para el análisis de estos elementos, tenemos lo que es la de Kirchhoff Law para cascarones delgados, y la de Reisner-Mindlin, que sería para cascarones con un espesor un poco más grueso, pero no llega a ser tan grueso, por decirlo así. Ahora tenemos lo que son las placas planas. Aquí en las placas planas podemos ver que pueden tener desde espesores delgados, como las láminas, moderadamente gruesos o incluso muy gruesos. Ese es un cambio que tiene con lo que son los cascarones. La diferencia que veo entre los dos sería el moderadamente, no, el grueso, ¿no? Sí, entonces exactamente. quiere decir que en los cascarones no habría gruesos. No, por lo no cumpliría, no cumple. Grueso, Sí, no, o sea, grueso ya no tienen que cumple. ser moderadamente gruesos. Moderadamente grueso. Sí, o sea, no podemos ponerle también un espesor tan grande como 20 50 centímetros, es mucho. 50 centímetros. Ya no sería cascarón. Por eso, entonces sí sería bueno que se pusiera incluso hasta qué límite se podrían considerar gruesos o moderadamente gruesos. Sí, de hecho están los límites, pero igual se me pasó. Ah, está Pero bien. ya Hubiera se sido da- bueno una figurita, ¿no? Ah, sí, también. de Duda, compartir. Ajá. Formulaciones pones que para cascarones es Reisner-Mindlin. Sí. ¿Estás seguro? Sí, ¿Hay bueno, formulaciones de cortante en cascarones? Cuando tomas la teoría de la flexión, sí. Oh, oh. Sí, de hecho, ya ves que Reisner-Mindlin es como el equivalente a una viga Timoshenko, Ujú. porque ya tomas en cuenta la deformación por cortante. Pero también puede hacerlo sin tomar la deformación por cortante y ser nada más Reisner. Porque la teoría de Reisner se supone que es a partir de cierto espesor Ajá, a partir de comparado cierto con cierta espesor. longitud. Bueno, no es una relación, ¿no? Sí, es una relación. Y bueno, es cuando aplica esa Reisner. Debe ser muy espeso, muy, Exactamente. muy grueso. Entonces tú ahí tienes moderadamente grueso. Sí, bueno, es que la teoría de Reisner-Mindlin puede ir desde un espesor que te gusta de 5 centímetros a, por decir un valor ya exagerado, ¿no? 15 o 12 centímetros. Pero eso es como dices tú, No, pero la eso parte de más- la flexión, ¿no? Sí, sí, Esa sí. parte traía flexión y la otra Ajá. es membrana, la Kirchhoff, ¿no? Sí, Bueno. la de Kirchhoff es de membrana. Pues esa es la membrana. Ya sean espesores muy esbeltos, muy delgados. Sí sería bueno entonces poner ahí hasta Los qué límites, ¿no? cantidad se considera grueso, moderadamente grueso, Ajá, ¿no? ok, sí. Bueno, también
Aunque también varía, porque yo he visto como que Ujú. los autores hay diferentes criterios con los cuales algunos son como medio aproximados. Por ejemplo, Sí, muy empírico. para las placas dicen que es a partir de un 20avo, Ujú. en la relación espesor largo de la placa. Ujú. Ah, chido. Igual para y no sé Pero cómo ¿qué sea otro para criterio cascarones. hay? Para cascarones es H entre R, ¿no? Sí, ahí se usa el radio de Que curvatura. es el radio de curvatura, es la diferencia al espesor, lo que tú dices, Ujú. es H entre R y ahí ves en qué rango entra por la mayoría. Hay un rango, también yo ayer se me olvidó ponerlo, Sí. pero es un cierto rango en donde ya por práctica ya saben que en ese rango ya se consideran placas delgadas. Si no cumple ese rango sería ya un cascarón grueso, que es lo que ya vendría. También es 1.20, ¿no? Un 20, ajá, De ¿Un veinteavo hecho, también? un 20avo, un El 20avo. H entre R. Esa era esa era la frontera entre placas. La relación es una relación de aspecto. Duda, ¿por qué no? Bueno, no sé, ¿por qué no dejamos que termine la de esta? Y yo voy anotando, nos vamos anotando muchas dudas y al final se lo atacamos. ándale. Yo creo que Más. sería Bueno, más dinámico, yo ¿no? porque no quiero que se me pasen también, ¿no? Sí, bueno, sí, también la igual. Sí. discusión también es buena, o sea, yo Sí, creo sí. que Sí, para está que no bien. se nos vaya a No, es que yo pasar. también pienso que igual Y sí ahí es- está bien, o sea, Ir aclarando sí, de una vez sí. todo así de Sí, en el momento, ¿no? Sí, y- Ahorita que está fresco. Puede ser, Como vean, como y vean. también al final, las dos Sí. cosas. Sí, bueno, al final también Sí. podemos retroalimentarlo más. Porque la discusión enriquece mucho eso. Sí. Bueno, aquí también así que un detalle también en lo que decían de la relación espesor-curvatura. Aquí en lo que son los cascarones también se toma esa relación para definir si son de profundidad moderadamente suave o con poca profundidad, o si son muy convexos. Y entre muy más curvados. convexo es más, Sí, es. trabaja mejor el cascarón. Ah, Tiene ok. entre mayor curvatura, Ajá. resiste mayores esfuerzos. Ahí sí no entiendo. ¿Qué? Convexo, ¿qué no es cóncavo y convexo? ¿Cómo Convexo. se refiere a la manera en la cual está la La curvatura? curvatura, ¿no? Ah, sí. bueno, vamos a decirlo así, a mayor curvatura, Ándale. ándale, así. ¿Qué sucede? A mayor curvatura trabaja con más resistencia el cascarón, ¿o qué sucede? Bueno, toma más la aportación de los cortantes, bueno, verticales, que sería también lo de la compresión. De hecho, cuando tenemos cascarones de una curvatura ligera, o sea que no son tan profundos, se pueden hacer ciertas simplificaciones de la formulación. Pero como ya son así muy muy curvado. curvados, ahí sí ya tenemos que utilizar la teoría general. Ajá. Ok, bueno, entonces continuando con lo que era la comparación. En cuanto al comportamiento mecánico de las placas planas, podemos distinguir que estas solamente trabajan por fuerzas fuera del plano, como vendrían siendo pura flexión y cortantes verticales, en sí en su mayoría. Bueno, en caso de las placas puede que sean autosoportables o no, dependiendo de las condiciones de frontera que tengan en sus claros, también de de sus claros, o sea, de qué tan largo sea su longitud. Y aquí en las formulaciones encontramos las semejantes, ¿no? Kirchhoff-Love y Reisner-Mindl. Es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Ah? Utilizan las mismas, pero Sí, nada más acá se podría incluye ser. ya las dos teorías, ¿no? De membrana y flexión. Sí, acá solamente la de flexión. Exacto, sí. Ajá, es la... Y las curvaturas, que es importante acá, ¿no? Que Sí, ya las es- curvaturas. Es como que la diferencia también, ¿no? De hecho, por las consideraciones de que el cascarón también puede soportar fuerzas de membrana, es un poquito, digamos que superior en ese aspecto a las placas Sí. planas. Bueno, y aquí tenemos lo que sería la comparación, pero ya en vista pues más esquemática, ¿no? Ah, ok. Esto sería lo que serían los elementos que trabajan en una placa plana, y los de abajo serían los elementos mecánicos que están en un cascarón. Y aquí podemos ver que pues intervienen más, ¿no? En este lado tenemos lo que serían los normales, que serían las fuerzas de membrana, y los normales cortantes, o sea verticales, y de este lado tenemos lo que sería la flexión. Este lado podría ser equivalente nada más a lo que sería una placa plana. De hecho, creo que la ecuación diferencial que gobierna para placas, creo que es a la cuarta, ¿no? Es de cuarto orden Y para... los cascarones ya es de octava. De octava. Es de octavo orden. Octavo orden. Sí, Oye, de- pero también entonces hay que hacer énfasis en la diferencia que hay entre los grados de libertad, Sí, también. entre las dos, Ajá. entre las placas Y entre los cascarones. o no hay diferencia. Sí, sí hay. Sí, bueno, eso también se me pasó. Ese es un aspecto importante. O sea, sí Ah, se los nota grados de diferencia libertad. en los grados de libertad. De hecho, sí es lo que te rige para la formulación. Claro. Bueno, ajá. ¿Te puedes regresar un poquito?
Ajá. Ahorita comentaron que es de octavo orden en cascarones comparado con de placas, ¿por qué? Porque aquí ya entran las cuestiones de lo que serían las fuerzas de membrana. Haz de cuenta que le subes otro cuarto orden a la ecuación diferencial. Cuando tú ves la formulación, ya ves que tienes las relaciones de la cinemática, Ecuaciones constitutivas. la ley constitutiva y el equilibrio, ¿no? Entonces aquí en la de equilibrio te tienes que tomar en cuenta ahora la aportación de las fuerzas de membrana. Se sustituye Ajá. después al Sí, final. o sea, cuando vas combinando las ecuaciones, cuando tomas en cuenta la aportación de las fuerzas de membrana, ya te sube de orden la ecuación diferencial. Es por eso que aumenta. Es que en las placas también, bueno, con la teoría de Reisner también se toma en cuenta la membrana. Sí. Y Sí, hay un plano medio de que es la membrana. Ah, bueno, sí, entonces, sí, caso sí, de medio. Reisner. entonces, por eso no me queda muy claro eso. Es que depende de la formulación, porque por lo general las placas siempre las consideras a flexión. Ujú. Y para flexión, pues sí es una ecuación de cuarto orden. Sí, pues es que una placa va a trabajar más, si es gruesa, pues va a aportar Ajá. más flexión y el cascarón es, por ejemplo, fuerzas de membrana, ¿no? Ajá. No, o sea, pues si haya, por ejemplo, esfuerzos que no sean distribuidos o fuerzas que le apliques, entonces va a haber como que una, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, lo que explicamos ayer, ¿no? Que aplicamos la fuerza así. Entonces, si es puntual la fuerza, pues va a haber ahí, o sea, no resiste tanto el cascarón a flexión, ¿no? Como una placa gruesa. Ajá. Una placa gruesa, o sea, dependiendo de las condiciones de contorno, entonces le metes la carga y pues como que se genera el centro, ¿no? El desplazamiento, pero en los cascarones ya no. Es diferente ahí. Sí. Es muy diferente. Pero Ya las placas, cuando ya llegas al punto que hay grandes deformaciones. sí, que ya el desplazamiento es mayor al espesor, ¿no? Sí, entonces ahí también las fuerzas de membrana o en la membrana y hay un comportamiento importante. Ya podrían considerarse, pero ya sería incursionando en lo que sería el comportamiento no lineal, ¿no? Ahorita Sí. estamos dentro de lo que es la elasticidad A ver, lineal. una pregunta, ¿en los cascarones se soportan grandes deformaciones? Sí, de hecho, las grandes deformaciones ayudan a determinar de forma más precisa lo que es el pandeo en los cascarones. Como lo que vimos en la exposición de Tepache, ya ven que su cascarón como que se subió para arriba y luego se bajaba. Ah, sí, que Ajá, como eso la es. silla, como la silla Sí, porque montada. Eso es un pandeo local. Sí, Entonces ahí entran las grandes deformaciones. sí, es como la viga o sea, igual como la columna, ¿no? Le aplicas una carga así, entonces esta onda va a tender a hacer una flecha, ¿no? Así. Exacto. Es lo mismo que pasó o sea, como que se comprime, pero esto hace Sí. así. Y dependiendo Sí, de sí. de la geometría, pues es una hoja, o sea, es una hoja que la doblas y entonces Sí. genera esas deformaciones, ¿no? Del cascarón. Ok. Bueno, entonces, Entonces, continuando. es importante que pongas también la diferencia entre los grados de libertad. Sí, eso se lo montaré para la siguiente. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo la base para entender ya más adelante lo que es la formulación de la elasticidad en cuanto a cascarones. Para entender la teoría de la elasticidad, primero tenemos que entender cómo funciona una superficie en el espacio. Y en esto es donde entra la geometría diferencial de la superficie. Entonces, nosotros podemos expresar una superficie, ya sea en forma evidente, como comúnmente se hace, z igual a f de x, y, o en forma no evidente, cuando todos son función y están igualadas a cero. Y en forma paramétrica, que también es usual utilizarlo, cuando cada variable está descrita por un parámetro o dos, en este caso por u y v, x, y y z. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo para lo que sería una esfera. Para una esfera tenemos que una expresión de su superficie en forma evidente sería cuando z es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Se despejan, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí vamos a obtener por cada valor de x, y un radio que podemos considerar constante, en este caso para la esfera es constante, vamos a obtener lo que sería la j o z, la altura. Ahora aquí tenemos lo que sería en forma no evidente, cuando por ejemplo despejamos, como dice Tepache, lo que sería la z. Entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado menos r al cuadrado, ¿no? Es la Igual a ecuación cero. de la esfera, ¿no? Exactamente. Se conoce como la ecuación general de la esfera. Y en forma paramétrica, que vendría siendo utilizando coordenadas polares. X igual a r coseno de u, seno de v, y igual a r seno de u, seno de v, ¿no? Bueno, entonces son las formas de expresar una superficie
en el espacio. Eso define que un punto en cada... Sí, va parte de definiendo esfera, un punto de la esfera, ajá, de su con unas superficie. coordenadas. Es Exactamente. importante también lo de las coordenadas en cascarones. Sí. Es diferente o sea, es coordenadas globales, y por ejemplo es cilíndrico, en nuestro caso es Es cilíndrico. porque son eso es la forma de cilindro, ¿no? Y también hay polares en el caso que fueran los Sí. domos. Ujú. Sí, esa es la... Bueno, aquí para poder definir lo que es un concepto muy importante como lo que se conoce primera forma cuadrática de la superficie, tenemos que entender que dado una curva perteneciente a la superficie y un punto cualquiera M que pertenezca a la curva y a esa superficie, vamos a considerar un punto N que esté muy próximo a M, de tal manera que vamos a obtener una diferencial de arco entre estos dos. Entonces, aquí este elemento MN se conoce como elemento lineal de superficie, o lo que algunos autores llaman primera forma de cuadrática de la superficie. Este arco lo podemos expresar como ven aquí abajo: G1 igual a diferencial de superficie al cuadrado, igual que de arco al cuadrado, igual a E diferencial de U al cuadrado, más 2 veces F diferencial de U, diferencial de B, más G diferencial de B al cuadrado, donde E, F y G son coeficientes de la primera forma cuadrática. Estos coeficientes están dados aquí en esta expresión. Podemos tener que E es igual al radio 1, o lo que algunos autores consideran el radio en X, que vendría siendo la variación de la curvatura con respecto a la dirección X. Y aquí tenemos lo que sería el radio 2, que vendría siendo el coeficiente G, que vendría siendo la variación de la curvatura con respecto al eje Y. Y tenemos también lo que es el coeficiente F, que vendría siendo algo así como la curvatura a torsión en la superficie. Esta curvatura a torsión se presenta en algunas superficies y en algunas no, como por ejemplo en nuestro caso de cascarones cilíndricos, la curvatura en torsión no se presenta. Pero bueno, esto es por si queremos considerar un caso general, ¿no? Entonces sabemos que para expresar la diferencial de este arco podemos tener E, G y F como parámetros. Oye, ¿en qué casos sí se presentaría la torsión? Por ejemplo, en las superficies sinclásticas, las de doble curvatura, ahí ya tendremos una torsión, como por ejemplo lo que tendríamos acá de... vamos a ver. Por ejemplo, ándele como esta, mire. Aquí es donde sí se presentaría una torsión, porque ya las dos curvaturas van cambiando. Pero en el otro caso, como son cilíndricas, aquí nada más una es la que va cambiando. Entonces la aportación de la otra pues como que queda sin interactuar. Ok, entonces... Bueno, entonces con eso se calcula la longitud del arco, donde es... Sí, es un parámetro. De hecho, luego esta forma, bueno, este coeficiente de primera forma cuadrática nos va a ayudar para más adelante definir lo que serían las deformaciones. Aquí ya entraría cómo juegan las curvaturas en lo que es la deformación. Ok, bueno, sigamos. Y aquí tenemos lo que sería la longitud de una línea curva de una superficie. Esta sería la longitud de curva o de línea de una línea que es perteneciente a una superficie. Aquí podemos ver que está integrada en dos límites, ¿no? Entonces, donde queremos iniciar y donde queremos terminar. Y vendría siendo, aquí podemos ver que está expresada en términos de los coeficientes que mencionamos atrás. Sí. Aquí tenemos lo que sería el área de la superficie, que vendría dado como una doble integral en una superficie. Sí, porque es un área. Exactamente, sí, es un área. Integrar en las dos direcciones. Exacto. ¿Me dejas de otras? No, no es para tratar de entenderlo un poco. Ajá. ¿Para qué es importante entonces calcular esa longitud? Esa longitud es importante porque más adelante nos va a definir los, ¿cómo le diré? ¿Puedes revisar otra vez? Los parámetros para definir las curvaturas principales. Las curvaturas en X y en Y. Ya. Ok. Ok. Entonces calculas longitud, calculas
Ajá. Y el Bueno, área. la longitud de toda la superficie, luego la longitud de arco y luego calculas el área. Sí, de hecho una vez que tienes eso, ya podemos pasar a lo que son los radios de curvatura. Y por ejemplo, aquí depende mucho de cómo la vayas a obtener, dependiendo de en qué forma expreses tú la superficie. Aquí nosotros tenemos para el caso más común, ¿no? Que es en coordenadas cartesianas, z igual a f de x, y. Entonces, Funciones que mencionaste anterior evidentes o... exactamente, Sí. en forma evidente, nosotros obtenemos esta ecuación que está involucrada en ella r, que se llama el radio, ts, que ven siendo acá unos coeficientes que no es nada más que la variación de la curvatura en cada eje con respecto al vertical, y R mayúscula, que es lo que estamos buscando, que son los radios de curvatura, R mayúscula. Entonces aquí de esta ecuación de segundo orden nosotros despejamos, bueno, aplicamos la ley general y obtenemos dos radios de curvatura que serían los principales, R1 y R2. Pero eso es para el caso, dices que es general, ¿no? Sí, para general, o sea, dependiendo de qué Claro. superficie estés expresando en esta Sí, forma. porque se presenta función, ¿no? Exactamente. Una función y ya... Sí, o sea, si tú quieres el de Sí, el de un montaje, cilindro, bueno, sí, Va a ser pues simplificado. exactamente aquí tienes que tener su función, y ya aquí es donde entran todos estos, no acá en las variaciones. Ok, entonces aquí tenemos los dos radios de curvatura, y aquí es como decía donde están expresados los coeficientes P, K y S, ¿no? Que son curvaturas al final de cuentas. Ok, y con estas curvaturas obtenemos otro parámetro importante que se conoce como la segunda forma cuadrática de superficie, G2. Esta segunda forma cuadrática de superficie nos ayuda a obtener lo que son las deformaciones, pero por flexión. Más adelante se va a ver cómo se relaciona. Pero ahorita por el momento nosotros sabemos que esta segunda forma cuadrática de superficie está dada por los parámetros, bueno, los coeficientes L, M y N, que vienen, vienen expresados acá abajo, ¿no? Que sería esto, El radio. el radio de la superficie. Bueno, R no, aquí no sería el radio, sino sería esta expresión de acá, la curvatura de Z en función de X. El Aquí radio, tenemos, la longitud de superficie. aquí tenemos S, que está dado acá, y T, que está dado acá, o sea, son como que parámetros. No, y no es conveniente manejar todo en coordenadas cilíndricas, o eso complica mucho las cosas. Eso depende de de la superficie que tenga uno. Por ejemplo, para el caso de cascarones que nosotros tenemos cilíndricos, ahí sí conviene usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Pero por ejemplo, para una esfera, ahí serían coordenadas polares. Y por ejemplo, para el caso de, no sé, la famosa silla de montar o los que tienen forma como que de papa, sería conveniente la forma evidente, que es la más general. Ajá, que es la más general. Exactamente, la de Esa cartesianas. es la más común. Es esta, o si ya queremos un poquito más de simplicidad, sería las coordenadas curvilíneas, pero pues primero tendremos que entender cómo funcionan las coordenadas curvilíneas. O sea, se pueden esas dos, en cartesianas o en curvilíneas. Ok, muy bien. Y aquí tenemos que podemos expresar lo que habíamos mencionado antes, la curvatura gaussiana como K. Y aquí podemos ver que están los coeficientes L, N y M que estaban expresados atrás. Ahí. Ajá, entonces así esta es la forma general de obtener la curvatura gaussiana. Y pues ya sabemos que cuando obtenemos la curvatura gaussiana podemos tanto clasificar qué tipo de superficie estamos trabajando, ¿no? Aquí tenemos la curvatura en X, que es, como les decía, la variación de la cota o la elevación con respecto al eje X. Esa sería la curvatura en X, la curvatura en Y y lo que es mencionado, la curvatura a torsión. Aquí sustituimos valores en la ecuación de la curvatura gaussiana y llegamos a esto, que ya nos relaciona las curvaturas en X, en Y para un caso general, la de torsión, ¿no? Por lo general, la de torsión, como está al cuadrado y como son valores muy pequeños, suele despreciarse. Y cuando las despreciamos nos queda aproximadamente que la curvatura gaussiana está dada por el producto de las curvaturas principales. Curvatura en 1, curvatura en 2. O sea, en X y Y.
Digamos que esta es la forma aproximada, ¿no? Pero la forma general o más Exacto. exacta sería esta de acá, considerando estos parámetros, ¿no? Duda, ¿puedes igualar esas Ks? O sea, la K de arriba de la curvatura gaussiana la Ah. puedes igualar a las dos de abajo Pueden ser iguales, claro que sí, pero... para obtener algunos de los valores que te falten, por ejemplo. O sea, Pero entonces necesitarías conocer el valor de K mayúscula. Pero sí, las podrías igualar. Pero, o sea, ya tendrás que tener como dato cuánto vale la curvatura gaussiana. Si no, tendrás como dos variables y pues... y la curvatura gaussiana te sirve para clasificarlo en lo que Ah. los tres diferentes estados de... Sí, de superficie. Y más adelante también la curvatura gaussiana igual empieza a tomar fuerza en lo que es la teoría de la elasticidad. Más adelante se van a ver en las expresiones. Pero ahorita pues, es como que se ve muy geométrico, ¿no? Sí. Más adelante ya se va a ver la aplicación en la mecánica. Y bueno, esto ya habíamos dado lo que era la clasificación de las geometrías, ¿no? Que eran monoclásticas, sinclásticas, anticlásticas. Entonces vamos a pasarnos. Lo de las fuerzas internas también yo creo que ya había quedado claro, que es la fuerza normal en X, la normal en Y, la fuerza cortante en XY, bueno, etcétera, ¿no? Aquí está esquematizado en forma tridimensional. Aquí por ejemplo tenemos lo que son las fuerzas de membrana, que sean las normales, horizontales. Acá tenemos lo que son las fuerzas de flexión, o las que están fuera del plano. Resultan momentos, ¿no? Ajá, exactamente, momentos en esta dirección, en esta otra dirección. ¿Y las curvas dónde están? Bueno, aquí las pone como V, pero en sí son bueno. igual las cortantes. Pero son las cortantes. Ajá, sí, las cortantes verticales. ¿Cuántas hay en total entonces? Hay 1, 2, 3, 4 cortantes. 4 por Sí, una por cada A ver, lado de la cuéntame cara. la mina anterior, por favor. Mira, aquí tenemos Ahí, QX, 1, QY. Y bueno, es que esto Ahí es... aparecen Es que dos. uno va en el otro sentido. Sí, ¿no? o sea, Es por simétrico. equilibrio el otro va Sí, en sí. sentido opuesto para que... Sí, Los los grupos, momentos como le llaman, también. ¿no? En inglés. Ajá, Grupos. ok. Bueno, esto era lo que era la simplificación de que los términos Z en TRX, de lo que son la obtención de las fuerzas, pueden ser despreciados. En sí este término Z en RX te está tomando en cuenta el efecto de la sección, que sería en este caso para un cascarón, como podemos ver, pues el radio de curvatura va a ir variando aquí y acá, ¿no? Entonces te está formando una sección como trapezoidal, pero pues se ha demostrado que no tiene mucho peso, ¿no? Que es muy pequeño el valor, entonces lo suelen despreciar. Se puede considerar, pero lo suelen despreciar. Y de hecho, una vez que lo desprecian, podemos considerar lo siguiente, que la normal en XY es igual a normal en YX. Pero por lo general les digo, o sea, si lo toman en cuenta, sí va a cambiar un poquito, pero no mucho. Entonces, por simplicidad, suele despreciarse, ¿no? Y decirse que XY es igual a YX, ¿no? Ajá. Ok. Ahora vamos a ver lo que sería la deformación de membrana y flexión. Es lo que les decía. Aquí ya tenemos lo que serían los factores de la primera forma cuadrática de superficie y Sí. la segunda forma cuadrática de superficie. A ver, entonces la deformación se define como la resta de... Ajá. ¿Qué eran las G? A ver, recuerdo. Las G son las formas cuadráticas de superficie. Digamos que está involucrada las curvaturas que tienen las direcciones, ¿no? O sea, básicamente la geometría. Ajá, exactamente, la geometría. Es... Pero es una deformación como que es unitaria, ¿no? Sí, esta ¿Qué de es hecho lo es la que- deformación unitaria. unitaria? Adelante ya sale lo que es la Que es la deformación. longitud, la delta entre menos la... Sí, o sea, lo que se la- deformó entre la ajá, longitud inicial. original, ¿no? Exacto. Exactamente es lo que tenemos aquí. Sí, sí. Bueno, esta expresión se utiliza para lo que es la deformación por efectos de membrana y como les Ajá. decía, la segunda forma cuadrática de superficie se utiliza para la deformación por flexión. O sea, aquí en esta intervienen lo que son los radios de curvatura. En esta intervienen las curvaturas. En esta los radios de curvatura, o sea, la Ok. inversa, por decirlo así. Sí. Sí, aquí tenemos el esquema, por ejemplo. Ah, bien. O sea, tenemos la diferencial de arco y aquí tenemos cómo fue variando después de la deformación, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos el radio de curvatura inicial Y el y final. el radio final, exactamente. Es un acortamiento. Sí, exactamente, aquí tenemos, aquí lo que se evalúa es el delta del radio, El incremento. exactamente, y aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, cuánto cambió de forma. Ajá.
Es uno entre delta K. Exactamente, aquí está, que sería el radio de curvatura, 1 entre la curvatura. Y por ejemplo, lo que les decía, lo de que es deformación de membrana, eso es como decía Tepash, es tangencial. Entonces se ve acá cuánto se estira. Sí, es acortamiento y alargamiento. Exactamente. O sea, el alargamiento también te genera acá una diferencial, ¿no? Ajá. En el sentido, bueno, W. Sí, en el sentido B. vertical. Sentido vertical, Ajá. y este es W. Ajá. Entonces es la diferencia acortamiento y Estrechamiento. y estrechamiento o alargamiento, ¿no? Duda, güey. Ajá. ¿Esa acá que vemos ahí es la curvatura de Gauss? No, esta acá que vemos aquí es la... La no, relación de las Gs, a ver. No, es acá, de hecho sí es la de Gauss, sí. Sí. Entonces, es que yo había entendido que, bueno, no, es pregunta, o sea, Sí, sí. esa curvatura de Gauss varía entonces también conforme se le aplica una fuerza y se modifica la conformación geométrica debido al esfuerzo que se está poniendo. Es decir, yo había entendido que la curvatura de Gauss era para clasificar el cascarón. Sí. Y ahorita por lo que veo estás poniendo incrementos en esa curvatura de Gauss, entonces esa clasificación podría en algún momento cambiar. No en general, o sea, de entrada, ahorita no tomamos en cuenta las caras, ¿no? La curvatura de Gauss te está diciendo cómo va a ir variando lo que es eso, las curvaturas, ¿no? En la superficie. Entonces, se ha llegado a establecer que ciertas variaciones dan un tipo de superficie y otros dan otro, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la curvatura gaussiana es 0, que vendrá siendo la segunda derivada de los radios de curvatura, exactamente uno de los radios de curvatura no está trabajando, o sea, está Es cero. con valor 0, exacto. Cilindros. Exactamente, cilindros. Es constante, ¿no? Entonces dependiendo de qué te dé las segundas derivadas, ya vas a ver si es un cilindro, si es anticlástico, sinclástico, pero es lo que depende. Aquí también, ya ahora sí que le aplicas la carga, pues no varía en sí tanto lo que sería la curvatura, pero sí nos interesa más lo que es el elemento de arco, ¿no? Entonces, para evaluar... Pero es que aquí una- básicamente como que no estás andando mucho en curvaturas. Exacto. Es como que deformaciones nada más. Sí. De la cuestión del desplazamiento que se hace al aplicar la carga distribuida y el alargamiento nada más. O sea, esas son deformaciones unitarias, ¿no? Exacto, son deformaciones Para unitarias. explicar la teoría de la cuestión de la membrana, ¿no? Exactamente. Que ya no entra en las curvaturas, entra en flexión, en la parte de la En flexión. la parte de la fricción. Bueno, prosiguiendo, ya habíamos hablado de lo que eran las teorías principales. Ya hemos dicho que había la teoría de la membrana y ya hemos dicho cuáles eran sus requisitos, ¿no? Para que pudiéramos cumplir con esta teoría. Lo vamos a obviarlo, esto era lo de las condiciones de frontera, de que para la membrana tienen que ser compatibles, ¿no? Tienen que ser, así que axiales, por decirlo así, para que pueda considerarse esta teoría, ¿no? Cualquier otro tipo de soporte nos implicaría tener que considerar lo que sería la teoría de flexión. Ok, bueno, aquí tenemos lo que serían los grupos de las ecuaciones de lo que es la mecánica del medio continuo. Nosotros tenemos que plantear desplazamientos, deformaciones, fuerzas, en este caso para la teoría de membrana, fuerzas de membrana, y al final de todo, cargas externas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que relacionar desplazamientos con deformaciones, y al mismo tiempo tenemos que relacionar deformaciones con fuerzas internas, y fuerzas internas con fuerzas externas nos van a dar equilibrio. Integrando, ¿no? Exactamente. Esta imagen está muy buena. Sí. Sí, de hecho la puse también por eso. Aquí puedes ver cómo se van relacionando los grupos de ecuaciones, ¿no? Sí. O sea, aquí tenemos el primer grupo que sería la cinemática, aquí podremos tener lo que sería la ley constitutiva, y aquí tenemos lo que es el equilibrio. Ok. Ya lo voy a regatear. Sí, no te la- Bueno, en sí, ya teniendo definido esto, podemos hacer lo que ahorita serían las relaciones cinemáticas, ¿no? Esfuerzo, deformación, desplazamiento, aquí está mal, no es esfuerzo, es deformación, desplazamiento. Ahí lo tengo que corregir. No, claro. No, sí, es cinemática. Sí, lo tengo que corregir aquí, ¿eh? Y Sí, no me había dado cuenta hasta ahorita. Sí, las cinemáticas es los elementos de U, W, ¿no? Y es que no hay V y ningún W. esfuerzo involucrado. No, son desplazamientos y deformaciones. O derivado de desplazamiento. Bueno, aquí tenemos que para la teoría de la membrana
la deformación en X va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto a la derivada parcial de X, o sea, desplazamiento en X, menos el cambio de la curvatura en X por la profundidad o la cota en Z. Entonces aquí vemos que ya empiezan a tomar peso las cuestiones geométricas, ¿no? Aquí ya tenemos la curvatura en X. Pero la W, ¿qué es? Es la coordenada en Z. Es una coordenada. Es una coordenada. Sí, sí, sí. Aquí tenemos lo que sería la deformación en Y, ¿no? Que si nos damos cuenta sería esto que sería la curvatura en Y, podemos decir inicial, menos el cambio de la curvatura en Y por su cota en Z, ¿no? Aquí nos vamos con lo que es la deformación cortante, que sería la contribución de curvaturas en Y, en X, menos la curvatura a torsión, que es lo que hemos definido, por la cota en Z. Y aquí tenemos algo como se expresan lo que serían los cambios de curvatura, ¿no? El delta en KX, delta en KY y delta en KXY, ¿no? Que serían las segundas derivadas de la cota en Z con respecto a la parcial de XY. O sea, aquí hay que recordar que estamos hablando de una superficie que está descrita en forma evidente, o sea, Z va a depender de X y de Y, ¿no? Entonces vamos a derivar lo que es W, que serían las variaciones en Z. A ver, espérame, la cuota en Z estás hablando de las coordenadas, la posición. Ajá, las posiciones. Esa sería la cuota, no la No. distancia. No, es el punto en el que estamos calculando, por decirlo así. Sigamos, tenemos lo que es la ley constitutiva. Ujú. Aquí sí ya es Ahí esfuerzo de sí, formación. relación, ¿no? Exactamente, aquí sí, me confundí con la otra. Bueno, aquí tenemos lo que es el esfuerzo normal en XX, que sería el modo de la elasticidad. Aquí ya depende de que sea, ¿no? Acero, concreto, Sí. polímeros, no sé. 1 menos la relación de Poisson por la matriz de acá, que es 1, relación de Poisson, 0, 0. Bueno, todo esto, ¿no? Por la deformación en X, en Y y en Z. Esos esfuerzos planos, ¿no? Exactamente, son esfuerzos planos. Los de abajo son esfuerzos normales. No, de abajo son ya las fuerzas normales. Sí, porque aquí... Fuerzas relacionadas con deformaciones. Sí, no, con esfuerzos. Sí, porque aquí es, ¿cómo le diré? Fuerza por unidad de área, ¿no? Sí. Y aquí ya tenemos solamente fuerza, porque ya lo estamos multiplicando por T, que es el espesor. Ajá. Sí. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Las relaciones. De hecho, si hacemos productos podemos darnos cuenta que es muy parecida a lo que se ve en teoría de placas planas. Nada más que aquí cabe resaltar que, como hemos dicho, la aportación de las curvaturas viene dada en las deformaciones. La deformación. Entonces ahí es donde ya entra... Y abajo son unas fuerzas Ajá, que corresponden a la misma dirección de los esfuerzos de arriba. exactamente. Las fuerzas normales en X, en Y y en XY, el cortante. Sí, sí. Supongo que todo esto va para formar la ecuación diferencial gobernadora. Exactamente, vamos a combinar cinemática con esfuerzo de formación Sí. y esfuerzo de formación con equilibrio. Y bueno, es lo que nos Ahí faltaba, están las ecuaciones de equilibrio. las ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos los elementos que trabajan en una membrana, bueno, en la teoría de la membrana, que sean las fuerzas en X, las fuerzas en XY y las fuerzas en YX y la fuerza en Y, ¿no? Y aquí tenemos cómo se van relacionando, haciendo suma de fuerzas en la dirección X, tenemos estas Sí. fuerzas que intervienen, ¿no? Ujú. Que sería la fuerza normal en X, la fuerza cortante de Y en dirección de X, la carga en dirección de X externa, que están aquí las cargas externas, y tienen que ser igual a 0 por equilibrio. Aquí tenemos para el equilibrio en Y, y aquí tenemos lo que sería el equilibrio vertical, por decirlo así, que serían las proyecciones de las fuerzas normales en el eje vertical. ¿Cómo sacamos esas proyecciones? Multiplicando el radio de curvatura por las fuerzas normales. Entonces aquí, para sacar el equilibrio en Z, ya entra lo que es la curvatura. Oye, PX, PY y PZ son cargas puntuales. No, aquí lo está esquematizando como puntuales, pero en sí, estrictamente hablando, son Distribuidas. exactamente. Son distribuidas. Sí, o sea, ahorita lo puse así para que no se vea tan engorroso el esquema, ¿no? Claro. Pero sí son distribuidas. O sea, se entiende que son cargas externas. Ajá.
Oye, en esa ecuación no se ve que los radios de curvatura afecten tanto los esfuerzos normales en X como en Y. No. Esas son simplificaciones, me imagino. Sí. Porque se debería de haber alguna aportación, ¿no? Pues la aportación se ve más que nada aquí en lo que sería el equilibrio vertical en Z. O sea, me refiero a que seguramente ahí están tan chiquitas esas aportaciones que seguramente las omiten. No necesariamente, es que es como lo que habíamos dicho al inicio de la exposición. Lo que tiene de ventaja los cascarones es que pueden tomar fuerzas fuera del plano, como lo son flexiones o cargas verticales, y transformarlas a fuerzas que trabajen en el plano, que vendrían siendo fuerzas horizontales. Es donde se ve aquí ya en equilibrio en vertical, ¿no? Cómo está transformando las fuerzas horizontales a verticales. Sí, es que eso se va viendo por la variación, ¿no? de su geometría, que es curva. Entonces se da cuenta que va teniendo como que tiene efectos en la parte vertical, pero esfuerzos ya sea en la compresión o a tensión. Pero bueno, estas son para lo que es la teoría de la membrana. Estas son las 3 ecuaciones de equilibrio. Ujú. Y bueno, aquí ya sería a lo que se llega haciendo toda la formulación. Ahorita la parte de la formulación sí la encontré, pero ya no me dio tiempo de ponerla. La voy a poner en la siguiente exposición, pero en sí se llega a esto, planteando todo eso. Bueno, digamos que esto ya es como que el resumen, ¿no? Y ya lo habíamos presentado también en la parte, en la exposición anterior. Y en sí de aquí sí de lo que es la teoría de la flexión, pero aquí ya ahora sí no pude avanzarle más y quedó todo lo que habíamos explicado anteriormente. También encontré de hecho cómo de la teoría de la flexión y la teoría de la membrana se llega a algo que se conoce como la teoría general de cascarones. Y con esa teoría general ya obtenemos lo que Tepash dice, que es la ecuación diferencial de octavo orden. También esa la encontré, pero no... Es la combinación del todo, ¿no? Exactamente, ya de todo lo que serían fuerzas de membrana y de flexión juntas. Ajá. O sea, esa cuestión diferencial te da todo el comportamiento mecánico ya Sí. Sí. de lo que son los cascarones. De lo que es el cascarón, por eso se dice teoría general de... Entonces, esa es la buena, ¿no? Esa es la que... Es, digamos que la en general... todo caso, es la que se programaría, digo, Sí. en caso de algún código que se escriba. Ajá. Sí, es que ahorita digamos que lo que es teoría de membrana y de flexión, para cuestiones muy simples, pues análisis muy sencillos, se pueden tomar nada más esas por separado o juntarlas, sumarlas, ¿no? Con superposición de causas. Pero ya para casos, no sé, un poco más detallados como lo que nosotros vamos a hacer, que son análisis no lineales, ya necesitamos lo que usted comenta, la general. Ah. Entonces ahorita, de hecho, lo más recomendable es primero desmenuzarlo, ¿no? Como que ver qué cada pasa. teoría, ¿no? Sí, o sea, qué pasa con la membrana, qué pasa con los esfuerzos a flexión y ya después ver cómo los conjuntamos, ¿no? Sí. Sí, pero o sea, le digo que ahorita por falta de tiempo ya no me dio, Sí, sí. ya no me alcanzó el tiempo, pero Bueno, muy bien. para ¿Qué la siguiente. preguntas hay? Tepash, tienes que hacer pedazos a Guadalupe. Ah, me contó. No, no más. Es que de fondo no, pues, tú sabes mucho más que yo, pero te puedo decir de forma. Ajá. Tus sigues teniendo un chingo de texto. A mi gusto tienes demasiado texto que nadie va a leerme. Deberías de tener nada más, mira, vete a los inicios. Ajá. Como las de acá, ¿no? No, Las- bueno, eso sí, yo también veo Ay, algo. mira, Por por ejemplo, ejemplo, esto de acá, ¿no? nada más pon una palabra, güey, teorías principales, teoría de Ah. de la membrana, pon una palabra que te recuerde lo que tienes que decir con esa frase. Ponle cargas externas. Sí, sí. Ya, la primera. Después La conceptos. segunda, nada más una palabra, güey. Eso es mucho. Es mucho. Bueno, es que de hecho ahorita lo estoy poniendo así muy desarrollado porque de hecho es lo que también, digamos que voy a ir poniendo en lo que es la tesis. Pero sí, o sea, ya cuando voy a hacer, por ejemplo, mi Sí, pues así, presentación, la tesis va a ir así, ¿no? sí, Ya, ajá. pues ya cuando haga en sí la presentación, pues sí tengo que resumirlo. Con A ver, cosas. dale a ver de más. Y mira, y te recomiendo que también le vayas ¿Eso poniendo quieres que animaciones. A cada una de esas palabras los Sí. vas metiendo. Sí, de hecho con el PowerPoint, Ajá, sí. y tú te aparece y te va a recordar lo que tienes que exponer y ya te explayas. Sí, Se ve mucho más que Más no se ve, profesional, ¿no? no se ve como que estás leyendo, güey. ajá. Sí, yo también veo algo de texto todavía. Otra Creo que cosa, sí. ecuaciones, güey, unifícalas, reescríbelas tú.
porque Ah. tienes V y tienes Q. Sí, o sea, tienes- variables Sí, diferentes. Por la bibliografía, ¿no? Por la- Sí, es un rollo ahí de... Tienes Ws. Menos a Es más, mano. están ustedes dos, divídanse las ecuaciones, más o menos las pueden reescribir todas ustedes, los Ándale. dibujos. Sí, de hecho sí planeaba reescribirlas como dice acá, mira. Aquí. Ahí. Ándale, Pero así ya, se me chingó. ya no me dio tiempo. Pero sí, de hecho sí se tienen que Ese se ve muy reescribir. bien, por ejemplo. Ah, Oye, bueno, yo por ejemplo tengo duda. La Z, ¿qué era? Lo que, La profundidad, ¿no? Ajá, la es la profundidad. la Sí. que es de la coordenada, ¿no? Sí, acuérdate que estamos expresando la... Ahora sí que cada punto de la superficie en función de z. O sea, z depende de x y de y. Sí, Entonces aquí si haces la sustitución, vas a tener una función xy. Oye, todo ese desarrollo de formulaciones es con respecto a la forma, ¿cómo dijiste? Explícita, ¿cómo? Evidente. Evidente. Entonces, toda esa formulación también se puede hacer para la forma no evidente y para la forma de ecuaciones Ajá. polar, digo... Sí, polares, coladas, curvilíneas. sí. Sí, ahorita Y todos eso los... es diferente, esto es cartesiano solamente, ¿no? Ah, De hecho en la tesis de Miguel, no sé si la checaste, Sí. vienen ahí funciones. funciones Y él las polares. analiza, le mete una función x cuadrada más y cuadrada Ajá. de un círculo no igual a tanto, ¿no? Ya la analiza así por ecuaciones evidentes, eso que comentaste, ¿no? Es que es, Eso- digamos que el caso general, ¿no? Sí. Ponerla de forma evidente. Pero, o sea, es lo que le decía el doctor, dependiendo de la superficie, tú puedes simplificarte varias cosas y cambias de un sistema Sí, cartesiano claro. a un Polar o curvilíneo, un cilíndrico. polar, Y me imagino que para ciertos ejemplos te conviene más cierto tipo de... cierto tipo de coordenadas, ¿no? sistema, coordenados. No, y pues tienen que ser porque van a existir o sea, coordenadas locales, por ejemplo, ahora que tienen los desplazamientos. Entonces, si cambias, obviamente, el plano cartesiano a polar es distinto, los Sí. resultados. Sí, lo vas a Los tener en resultados función van a ser- del radio, de los ángulos. Exactamente, por ejemplo, el sigma y va a ir, o sea, si lo pones en coordenadas normales, el sigma y viene así, ¿no? Ajá. En este plano es lo que también estaba yo leyendo, así, pero si tiene una curvatura, entonces el sigma y va a ir así. Exacto, en función del radio. perpendicular. Bueno, ajá, va a ir en función del radio, exactamente. Sí. Esa es la importancia de las ¿Por qué no coordenadas. haces un resumen así? Dependiendo de qué tipo de coordenadas uses, cómo se reduce la formulación. Sí, de hecho, más adelante también en el mismo autor que encontré, viene expresado para lo que es un cilindro, una esfera. Sí, que depende de Y qué ver vaya, cómo Ajá. se reduce, o sea, qué ecuaciones realmente usarías en cada uno de los casos. Sí, sí. Sería bueno que hicieras un... En el manual de ANSYS vienen ahí muchas consideraciones también. Sí, pero... Del sistema que coordenado, no ¿no? ponga aquí. Coordenado para que, o sea, obviamente la bibliografía, pero ahí ves la imagen y pues dices, no, pues sí, le entiendes mejor, ¿no? Ajá. En el- Ándale, algo así. Y también, por ejemplo, bueno, yo que estaba hablando de las formas, Ajá. letreros así, trata de poner los fondos que sí se vean claramente en los letreros. Sí, más Aquí claros, lo podemos ¿no? ver, pero si lo proyectamos Más lejos. allá, quién sabe si Si de lo proyectamos en la arriba iglesia, está, ¿no? Sí. No, es que el de allá está más alejado, ¿no? Se ve como Sí, que más... Sí, por eso. Entonces hay Sí, que- ahorita como sí están lo muy cerca. complica. Verás, dale al más láminas de atrás. A ver... Sí, mucho texto, yo estoy de acuerdo que sí, hay mucho Como es texto. azul, no, casi no se... El Sí, no, azul, el de acá, ¿no? Y el que... Y Por sí, ejemplo, es ese, perfecto. y la yo negra, no sé ¿no? si se verían allá el título. y Sí, eso. sí, sí, de plano ya se pierde. Mejor busca un fondo blanco más claro, güey. Sí, de hecho es lo que voy a hacer, le voy a cambiar el fondo. Sí, cambiar fondo. Sí, ahorita Las por figuras la también. rapidez lo trabajé así sobre lo mismo, ¿no? Pero sí lo tengo que editar. Y de hecho sí planeaba escribir las ecuaciones, pero le digo que... También vectoricen los dibujos. Ustedes hacen lo mismo, eso vectorícenlo. De hecho sí lo planeaba dibujar también, no sé, en AutoCAD o en Sí. Photoshop. Sí, o sea, de que se tiene que hacer, se tiene que hacer para lo que es la tesis. Sí, claro. De hecho, divídanse el trabajo ahorita que ustedes dos, a este güey le urge, entonces... De hecho, pues estaría, ¿no? Bueno, Pero pues bueno, sí. sí. Basarse en un libro, ¿no? Y Es que hay varios, es un güey. chingo, güey. Está el Timoshenko, ¿no? Por ejemplo, el Timoshenko es... El Timoshenko también es complicado, güey. Luego que sí... tiene su lenguaje un poco más... Hay otro de Rudolf, no me acuerdo, que teoría de placas y ese viene un poquito más entendido igual. Pero igual Sí, es un más chingo. sencillito. Me basó mucho en el desarrollo de fórmulas y ahí tengo dudillas, pero pues Sí. es que son cosas que... Pero pregúntale. porque- Pregunta. Sí, de hecho, si me preguntas, hasta a mí me puede sacar más Claro, dudas. Y... claro. O sea, ¿qué no, pregunta es que- tienes en las fórmulas? ¿O en cuál fórmula? Está muy ¿Ves? fea, ¿no? Bueno, perdón. Ajá. Ahorita A que ver, ¿qué te- preguntas tienes? A ver, Hazlo para- pedazos. ¿En cuál No, es que legislación? no son preguntas, son como dudas que tengo. Pero Pues, Bueno, pero tu pues pregunta, es lo tu que veas, pregunta. güey. escribiste mucho, bueno, ¿En dónde?
atrás. A ver, tú me dices. Aquí, ¿no? Donde está todo este desmadre de la geometría. Ajá, eso desde la geometría. Lo que te faltó, bueno, Ajá. para mí. Explicarlo más a detalle, ¿no? ¿Cuál? La geometría. Esto, rayos de curvatura y todo este rollo. De hecho sí planeaba Sí, poner sí, las definiciones también para que, pero pues dije a lo mejor y como que se alarga mucho, ¿no? Exacto. Pero pues sí, Siento que llenaste podría tu también ponerlo, presentación de mucha fórmula, ¿no? fórmula. Ajá. Bueno, se pueden ver cuáles son más importantes, pero hay muchas ecuaciones que son importantes. Sí, es que de hecho, por ejemplo, aquí vemos que G... Es que esta es una explicación como de- de para entender, ¿no? O sea, Sí. de qué Claro. trata la forma cuadrática y eso, ¿no? De Pero sí lleno. son muchas fórmulas, ¿no? Sí, es que Sí. Llena de fórmulas. A y partir de esto Está ya- bien, sabes que- está bien para Sí. comprender, pero Para entender el concepto. Exacto. Exactamente, es que... más tiempo para Ya explicarlas, después, si ¿no? ya después las puedes quitar, poner, etcétera. Pero No, ahorita sí. tal vez con que las mantenga, ¿no? Pero mire, nada más deja las fórmulas. Mira, Sí, imagínate, no, esta, quitarle- imagínate esta imagen, imagínate esta diapositiva, Ajá. nada más con esas cuatro y bueno, las que van ajá, enfrente, ¿no? sin Ya. el texto, y tú, Ajá. que te aparezca la primera y tú explicas eso, radio de curvatura, por ejemplo, ¿no? Ok. Y la siguiente en las variables RT se deben a estas cosas, sin entrar en detalle, Sí, que o nada sea, más nada dependen más. de la curvatura, de las condiciones geométricas de eso. Y después la siguiente, para que se determine la segunda forma cuadrática de superficie G. Listo, y si están estas, y la LM son estas, y listo. Ajá. Y ya te vas a la que donde Ajá. se meten estos valores, ¿no? Y Sí, que no, son ya nada acá más, directo que es en la cama. ándale. y que son nada más ecuaciones, y me cae a tus asesores, verga, ¿qué quiso decir ahí? Mejor no le pregunto nada. Es la idea, ¿no? No, pues no se voy a poder aplicar a Esteban. Sí, porque no, 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 que Esteban sí te traga. No, pues te digo que... Ya, sí. Sí, hay que tener el Luego va a concepto. filosofar sobre Esos parámetros Uy, qué describen bonita tu- ecuación. Al final, Es esos magnífica. parámetros al final describe tu ecuación de solución del problema, ¿no? ¿Qué Sí, parámetros? sí, es que por ejemplo aquí tenemos Todos lo que los es... parámetros que va explicando, al Sí. final describen, por ejemplo, ahí la curvatura gaussiana, ¿no? Es que- M, lo Ajá. que anteriormente definiste, ¿no? Sí, es que hay que tener en cuenta que para que nosotros hagamos un análisis estructural, depende tanto de lo que es la geometría, como de lo que son las cargas y el material, ¿no? Entonces aquí como la geometría es un poquito más compleja, es necesario hacer todo este desarrollo para entender. Claro, aquí la geometría es muy importante. Sí. Entonces también a eso me fui, ¿no? Como que a explayar un poco más lo que serían las curvaturas y los radios de curvatura. Claro. Ujú. Todo eso tiene que estar inmerso en la ecuación diferencial gobernadora del problema. De hecho aparecen lo que son las KX, la KY, la KXY, ¿no? Entonces, pues sí, van inmersos en... Muy bien. Lo que sigue es, hay que preparar un ejemplo sencillo. Sí, de hecho encontré varios ejemplos. Voy a ver A si los dos, a ti también te pasa. Sí, sí, sí. voy a ver si resuelvo Pero uno. ya hacerlo así analítico. Yo creo Sí, que primero a analítico, mano y ya sí, después. sí. Pero O pues sea, también uno por sencillo, eso ¿no? el más sencillo, El más sencillo. pero analítico. De hecho digo que encontré yo unos que ya están resueltos, igual los voy a entender, Ándale, los voy a y resolver yo explicarlos. solo y explicarlos a Exacto, como yo los resolví, ¿no? exacto. Pues, o sea, tengo que llegar a lo Sí. mismo. Porque yo creo que con eso aterriza muchas cosas. Sí. No, y igual también nos puede servir para irlo modelando en ANSYS, igual tener Ujú. más dominio con el Sí, ANSYS. sí, sí. Y a final de cuentas pues va Sí. para lo que Yo para la hacemos. próxima, si quieren, no sé si modelamos algo en ANSYS con estas curvaturas. Ándale. Ajá, órale. Porque No, pero sería primero sería importante, ¿no? analítico y después a meterlo a hacerlo. No, por eso, primero analítico y después, o sea, meterlo y ya, pero ver la geometría cómo se hace. Más que nada la geometría ok. para dibujarlo en ANSYS, ¿no? Sí, sí, No sí. tanto o sea, primero entender como que de qué se trata, ¿no? Pero ya después hacer una geometría como lo que hizo el doc, ¿no? De su tutorial y ver cómo se mete ese cilindro y cómo hay que cambiar coordenadas, toda esa onda. Ándale. A mí me queda todavía